Bueno, pues muchas gracias a Carlos, doctor Carlos Bardavío, que podemos tener la oportunidad de tenerte aquí y también a todos los espectadores que nos estéis viendo tanto en directo como en diferido en esta entrevista muy especial que tenemos con Carlos, nuestro abogado de la asociación. Es abogado doctor en Derecho Penal sobre sectas, autor de la tesis doctoral también Las sectas en Derecho Penal, estudio dogmático de los delitos sectarios. Y muchas gracias por estar aquí. Esperamos hacer una Para buena nada, al entrevista. contrario. Muchas gracias a vosotros por el cariño y por la invitación a más que una entrevista, quizá una charla, ¿no? De un poco de todo lo que el trabajo que hemos ido desarrollando, tanto yo como también parte del equipo del despacho, ¿no? Que ha habido gente que estuvo al inicio, luego se fueron, luego entraron otros y por supuesto que no es una cosa jurídicamente solo mía, sino también de otros compañeros del despacho que han ayudado muchísimo y que sin ellos, pues realmente no se pueden a veces sacar mucho las cosas, mucho el trabajo, porque realmente este caso, que es uno de los casos, tengo que decir, más importantes, por no decir más importante que lleva hasta la fecha, tiene una complejidad jurídica pues inmensa, seas doctor o magistrado o fiscal, ¿no? O policía nacional. O sea, es un caso súper complejo que trae muchas problemáticas, no solo jurídicas, sino emocionales, ¿no? Como bien sabéis, y muchos presunta vulneración, ¿no? De derechos fundamentales, que es lo que reclaman pues, las personas que se sienten víctimas de esta organización, ¿no? Así que nada, muchas gracias por esta entrevista y o charla y intentaré hacerlo o explicarme de la mejor manera posible, ¿no? Genial. Sí, la verdad es que de la asociación, o sea, ha habido, bueno, muchísimo agradecimiento, ¿no? A tu trabajo en general desde todos los socios por esa representación tan buena en los casos Yo que lo he se nos han sentido ido así, llevando, ¿no? ¿no? Yo lo he Y sentido así, la verdad es que en la inmensa mayoría, porque también la gente puede ser crítica, como no, y además se cometen fallos o se podía haber hecho de otra manera, o se podía mejorar. Y de hecho yo, la mayoría de gente, pues me he sentido muy arropado, muy querido, sorprendentemente muy querido, porque no, ya os digo que no se llevan casos así todos los días, y la verdad es que yo me involucré todo lo que pude, y me sigo involucrando todo lo que puedo, porque aún quedan más cosas por delante, pero realmente lo bonito de esta profesión, y en este caso cuando estás del lado de los buenos, ¿no? Por decirlo así, y ves la verdad y ves mmm, lo que la gente, cada persona transmite en cada llamada telefónica. En cada llamada telefónica o en cada cita presencial se cuentan muchas cosas más allá del testimonio escrito de cada ex testigo o víctima o incluso testigo de Jehová o incluso primos. Y ese cariño es lo que me ha, de alguna manera, dado la fuerza de seguir hacia adelante sin perjuicio de crítica, que evidentemente, pues como todo se publica y creo que se hace muy bien, los juicios, pues evidentemente los juicios fueron muy, tanto el de asociación como el de Gabriel Pedrero, como el de Enrique Carmona, y ahora en octubre empieza el del expresidente de la asociación, Israel Flores, con un primer juicio que se llama vista previa, que es un juicio muy técnico. No tenemos fecha aún, seguramente para el 2026 el juicio principal, pues todo eso, pues evidentemente esos juicios fueron pues una guerra jurídica en la cual, pues afortunadamente en el caso de la asociación, pues de momento salimos victoriosos. no me quería olvidar tampoco de decir, está aquí también Samuel, presidente de la asociación, y yo mismo, Natán, secretario de la asociación, ahora desde enero de este año. Carlos, o sea, creo que iba relacionado con esto. O sea, ¿qué te llevó a decir la cuestión sectaria, el fenómeno sectario me interesa como área de investigación y área de Pues eso, ¿no? es que son unas cosas, estas cosas de la vida, yo siempre, me he contado en muchas entrevistas, por en parte, desde mi juventud, pues siempre me gustó mucho la filosofía de la moral. Los alemanes, Kant, Nietzsche, Hegel, bueno. Y cuando ya terminé la carrera y me propuse pues hacer una tesis doctoral en Derecho Penal, hice una parte, antiguamente había que hacer una especie de máster que se llamaba Diploma de Estudios Avanzados para hacer la tesis doctoral. Y hice una investigación
jurídicas sobre aquellos autores victimarios que cometen delitos porque moralmente lo consideran necesario o justificado. Terroristas, lo que se llaman autor por convicción, enemigo, autores de conciencia, objetores de conciencia. El objetor de conciencia puede objetar en ciertas facetas jurídicas, ¿no? Pero en otras no, incluso puede ser delictivo. Antiguamente, pues no someterse al servicio militar, lo que se llama la insumisión total, también pues la omisión del deber de los padres al consentimiento en la transfusión de sangre de los testigos de Jehová. Y había un capítulo sobre sectas que hice porque se me ocurrió, porque me parecía que vinculaba un poco la parte, digamos, de todos estos victimarios que cometen delitos por, y no digo los testigos de Jehová, sino fundamentalmente aquellos que justifican el delito moralmente, ¿no? Y ello, Claro. ha habido ciertos casos en Como España. Y, convencidos totalmente, como alguien que hace algo, como no estoy haciendo algo bueno, ¿no? Y aún así está haciendo daño. exactamente, exactamente. Y eso en la doctrina penal, históricamente en el siglo XX y también en el siglo XXI, siempre se había nombrado a los testigos de Jehová, siempre, siempre. Esto en Alemania, sobre todo, que es los alemanes siempre son los más estudiosos en todo, aunque nosotros estamos siempre allá a la par, siempre se había tratado el tema de los testigos de Jehová como una cuestión problemática jurídica de si la falta de consentimiento a la transfusión de sangre de su hijo menor de edad era una omisión de deber de socorro o inclusive un homicidio en comisión por omisión, es decir, que la omisión del consentimiento puede causar, equivaler a una acción de matar. Bueno, esto se ha debatido mucho en la doctrina alemana y española, y yo hice un pequeño capítulo sobre eso y la verdad es que me apasionó porque empecé a estudiar a los grandes psicólogos y sociólogos sobre el tema. Y de repente llego a Sevilla por cuestiones personales a empezar la tesis doctoral ya, una vez hecho ese diploma de estudios avanzados, y mi director de tesis dijo, bueno, aquí hay un capítulo que nadie ha escrito sobre esto, apenas se ha escrito en España, más que algún artículo de alguna cosita, y es un tema que nadie ha estudiado. Y si tienes ganas, fuerza, bueno, en aquel momento era joven, si tienes ganas, fuerza, Que son era 900 páginas. no, sí, sí, 933, que realmente la tesis doctoral publicada, esa es la publicada, en Voz Editorial José María Bosch Editor, Barcelona, donde estéis vosotros, Barcelona 2018, las sectas en derecho penal, estudio dogmático de los delitos sectarios. No se lo recomienda a nadie que no quiera golpear a otro con el libro en la cabeza. ¿Por qué? Porque es un libro hecho para gente académica, sin perjuicio de que está en castellano y quien quiera, oye, como Natán, que la ha leído o casi profundamente la ha leído, y además me consta que Natán no solo la ha leído, sino la ha comprendido y no tiene formación en principio jurídica, lo cual significa que algo hice bien. Bueno, soy filósofo y hiciste mucha filosofía, en esa. Bueno, tú exactamente. De hecho, las primeras Pero 100 y pico páginas, no, que son, digamos, el primer capítulo es un capítulo para apartar a los que no, a los lectores que no quiero que sean lectores de la obra, ¿no? Que es para hundirlos en filosofía de la moral, digamos, en los pretextos históricos de la filosofía que ha avalado las conductas asociadas a lo divino, ¿no? Los conflictos morales, pues mucha filosofía, para, evidentemente. para dejarlo claro, a nuestros Claro, oyentes también, que sean académicos o no, o sea, al final es como, o es lo que entiendo, ¿no? Que al final pueden haber delitos, aunque la persona crea que esté haciendo lo más santo posible, lo mejor posible, exactamente, porque eso es la pueden haber conciencia. delitos. El La ejemplo más claro conciencia. es justo del terrorista, ¿no? El terrorista que cree que mata gente por un bien. Exactamente, es decir, y aquí ha habido terrorismo de ETA, del Grapo, y luego ha habido pues otro tipo de infracciones penales de otros grupos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, la tesis está enmarcada en cómo trabajar eso. Me alegro, como dice Natán, que la obra, aunque es muy técnica, quien quiera puede profundizar. Y luego hice un libro para México, algo más sencillo, más cortito, que se llama Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. Y luego, pues, si ustedes entran en Google, muchas publicaciones que Natán también ha leído, y Samuel seguramente también, publicaciones sobre el tema, y a eso me dedico, en combinar
en A mí definitiva, la práctica con la teoría. me fascinó una especialmente sobre la comparación de la persuasión coercitiva, que luego lo haremos más en detalle y más en el terreno, ¿no? No hace falta tampoco ser tan técnico, pero comparabas la persuasión coercitiva, que sería este fenómeno sectario, con la violencia de género psicológica, ¿no? En el momento en el Sí. que... Sí, sí, no, además es que no solo es comparable por mí jurídicamente, sino que ya la psicología de muchos autores en España y en otros países ya han profundizado en esa comparación, con lo que es el sometimiento en su trascendencia, la violencia de género psicológica habitual, es decir, ese sometimiento psicológico con la persuasión coercitiva, antiguamente llamado lavado de cerebro. Y esa comparación en el mundo de la psicología ya empieza a tener ciertos frutos por ciertos autores renombrados, pero en el derecho penal no. Entonces perdí, digamos, un cierto tiempo en el año 2023, pues para que la doctrina penal tuviera conocimiento de que la violencia de género psicológica no solo es un problema de género, sino también tiene ciertos factores o ciertas dinámicas muy parecidas que también afectan a grupos coercitivos, generalmente, digamos, o organizaciones coercitivas. Y entonces, pues fue una forma de levantar la voz a favor de la criminalización específica de la persona coercitiva. Porque, háblanos un poco más, o sea, ¿cómo podemos distinguir, digamos, algo que es ligeramente sectario de algo que no es? A lo mejor es muy complicada esta pregunta, ¿no? Pero Claro, es un argumento que utilizan los testigos siempre, de que ellos no son una secta. Entonces, a alguien que nos esté escuchando, que sea neófito en este tema, que no sepa por qué nosotros creemos que los testigos de Jehová están englobados en lo que son prácticas sectarias, ¿cómo podría entenderlo una persona? A ver, ya es que la pregunta jurídicamente realmente no es problemática. No hay ningún problema en ser fanático y en ser sectario. Y de esto se dice habitualmente sin ningún problema, a diferencia de con nosotros, vamos a decirlo así, con estos procedimientos judiciales, respecto a partidos políticos que parecen una secta, Sí, sí, totalmente. son de ultraderecha o ultra no sé qué, o son sectarios. Entonces, son lugares muy endogámicos. Hay muchos lugares endogámicos en y el no, mundo y en España, ¿no? Sí. y se puede ser sectario. Realmente, por ejemplo, un fanático del Real Madrid o de Barcelona es muy fanático y muy sectario porque no ve, siempre cuento el mismo ejemplo, pero no ve una falta, ¿no?, clarísima, objetivamente, o un penalti objetivamente clarísimo en contra del Real Madrid o en contra de Barcelona, ¿no? Por lo tanto, autofanatizarse es legítimo. Autofanatizarse, incluso obsesionarse o incluso llegar a tener un trastorno obsesivo compulsivo es lícito. Por lo tanto, más bien nos preocupa lo que es criminal y lo que no es criminal. Una fanatización o la causa, no solo una causación de la fanatización, porque un cura, un sacerdote o un anciano pueden causar causalmente, valga la redundancia, una fanatización. La problemática viene entonces realmente, o yo la ubico más en el cómo se realiza la fanatización. En muy resumidas cuentas, hay que averiguar en un procedimiento, claro, en una cuestión pericial, pero también luego en un procedimiento judicial, si la persona que denuncia o que va a denunciar realmente tiene una incapacidad crítica, una incapacidad de formar su libre voluntad o sus libres decisiones, a causa, no solo a causa de alguien en concreto, que puede ser un sacerdote, un tercero, etcétera, etcétera, incluso fuera del ámbito religioso, sino si es responsable de causar esa digamos, incapacidad crítica o esa incapacitación de la voluntad de una persona. Es decir, si es responsable no solo causalmente, sino antijurídicamente, porque hay que hacer esa diferencia de alguien puede fanatizar a otro y ese otro se fanatiza a causa de un tercero, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica hay muchas personas o sectores fanatizados o ultrafanatizados por los que no se puede razonar. Eso no quiere decir que lo que han aprendido desde niño, ni tampoco dentro de los testigos de Jehová, tiene por qué ser siempre una fanatización causal delictiva, sino hay que ir viendo uno a uno si hay una responsabilidad de un tercero o de un conjunto de personas
que ese proceso de fanatización o de persuasión coercitiva sea antijurídico por el cómo, que está para mí la clave, por el cómo se ha realizado el adoctrinamiento, fanatización o persuasión coercitiva. Por lo tanto, hay que ir a cada persona y ver cómo, desde la niñez o no, se ha causado este resultado de incapacitación libre de la voluntad o incapacitación de crítica, ¿no? Del libre pensamiento. Claro, esto es en plano general, hay que ir uno a uno. Hay algo, de hecho, ¿no? En la tesis o en algunos papers que publicas que me parece muy interesante este concepto de déficit de sociabilización, ¿no? Es como, y creo que muchos ex testigos, ¿no? Personas que hemos oído los testigos, o incluso Sí. algunos que hemos nacido, por ejemplo, que yo nací dentro, es que lo has vivido en tu propia carne, ¿no? Este déficit de sociabilización causado por un tercero, es decir, cómo te condicionan el mundo, ¿no? Para no acceder a él de alguna forma. Yo lo que digo, sí, a ver, el concepto es déficit de socialización, no de sociabilización, ¿eh? Lo digo no por corregirte, sino porque Sí. me chirría. Y no a causa de un tercero, sino imputable jurídicamente a un tercero. Es decir, porque lo causal, es decir, vuelvo a lo de antes, yo causar una fanatización a un tercero, es decir, tendríamos que meter en prisión a Florentino Pérez y a Joan Laporta por fanatizar a la juventud, de 5 años, que no ven un penalti objetivamente. Claro, hay procesos de socialización o cada estado tiene sus procesos educativos y de socialización. En nuestro mundo occidental tenemos uno y en el mundo oriental y luego musulmán hay otros procesos de socialización. A mí lo que me chirrió del tema de sectas y en parte también el tema testigo de Jehová es como ciertas personas, dentro de los estudios que yo leí, investigué, y también al coger este caso, como tú bien, Natán, has explicado, o por ejemplo Soraya, cuando lo explicaba en sus vídeos, que lo explicaba muy bien, o tú mismo también, Natán o Samuel, cómo durante la niñez, que no tiene por qué, se entra en un mundo social diferenciado o ultradiferenciado al cual uno pertenece en un estado o en una Ujú, sociedad ujú. occidental, y cómo al salir se dan cuenta del choque con la realidad de la sociedad en la que han estado enfrentándose, o el choque de la realidad con la sociedad en la que uno vuelve a estar cuando es expulsado, ¿no? Entonces, estas diferencias de sociedades evidentemente pueden causar un trastorno psicológico cuando hemos hablado, y ustedes saben bien, el tema del ostracismo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupaba más que la psique, o sea, más que el estado psicológico, el daño que se pueda producir psicológicamente, lo que me preocupaba durante la tesis doctoral y en otras investigaciones es ese choque del proceso de socialización dentro de una sociedad tan diferenciado que pueda impedir, ejercitar libremente los derechos fundamentales. Ya no solo desde la niñez, sino también inclusive durante la mayoría de edad. Hay casos que yo expuse en la tesis doctoral y bueno, en otras publicaciones que me llevaron a concluir que más que un problema psicológico, que es algo resultante o posterior o digamos consecuente de los cambios de proceso de socialización, era el eje central. Por eso, cuando hablé de la persuasión coercitiva, lo centré luego para explicarlo de forma menos psicológica, puesto que yo no soy psicólogo, aunque en los procesos judiciales es bueno tener peritos psicólogos y psiquiatras, centrarlo en una explicación más bien sociológica, Ujú. porque creí, como tú visteis en la tesis doctoral, basándome en Niklas Luhmann, que es un grandísimo sociólogo que ha repercutido en el ámbito sociológico, ¿no? Como no, pero también en el ámbito jurídico. Y basándome en su teoría de los sistemas sociales, de la diferenciación de sistemas sociales y también de su propia concepción del sistema educativo y de los procesos de socialización, y luego comparándolo con casos de todo tipo, pues centré más la persuasión coercitiva en una problemática de causación Sociológica. imputable Ujú. responsablemente y penalmente en ciertas ocasiones
de la causa de un déficit de socialización, atribuible, imputable penalmente, cuando es grave, a un tercero, esa causación imputable penalmente del déficit de socialización, sin perjuicio de que luego haya una lesión o daño psicológico que normalmente hay o a veces no hay. A mí me recuerda también, ¿no? Esto a, bueno, en la falta de acceso a jueces o al sistema judicial en algún caso de tapamiento de abusos sexuales, por ejemplo, o la falta de acceso a psicólogos que a lo mejor puedan abrir un espíritu ligeramente crítico hacia los testigos si estás dentro de los testigos, ¿no? O sea, es un acceso a los recursos del Estado limitados Sí, en parte por toda la ideología. claro, eh, pero fíjate lo que quiero decir para resumir un poco, es decir, cuando uno está en una sociedad, y así he hablado en alguna investigación, una sociedad criminal desde el nacimiento, un sujeto, mmm, tiene menos posibilidades o alternativas de comportamiento y de comprensión de lo que es criminal o no. Si uno nace en un mundo criminal, no solo por factores, sino por Lo el proceso de normalizará, sí. socialización, se normaliza, y hablo en modo general, ojo, pero claro, porque nosotros vivimos en España, pero esto hay gente que estará, a lo mejor estará viendo la hora o verá el futuro del sur de México, por ejemplo, de Chiapas o de Oaxaca o de algunas zonas de Colombia, de Brasil, etcétera, que son no mejores o peores sociedades, sino otras sociedades, otra forma de comunicarse, de aceptar, pero también eso existe la socialización a mundos criminales, no solo por cuestiones familiares cercanas, sino porque se introducen a los menores de edad muchas veces o están introducidos ya en poblados o aldeas, digamos, totalitarias, como pasó con el nacionalsocialismo. Entonces, no es un problema tanto psicológico que algo efectivamente luego se dé el resultado, se ve o se plasma en un trastorno psicológico que puede ser lesión psicológica o no, sino que para mí la base está en la falta de alternativa de comportamiento en según qué proceso de socialización. Y, evidentemente, pongamos el caso, y con esto termino, a alguien que desde niño se le dice que los mundanos pertenecen a Satanás, pues causa un proceso de socialización al menos debatible, sociológicamente y públicamente, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha preocupado, porque claro, hay otros procesos de socialización, pero en este caso, aquellos niños que nacen y desde los 4, que tienen la edad de comprensión, se les dice que los demás ciudadanos pertenecen al mundo de Satanás, pues a mí me preocupa las alternativas de comportamiento de esos niños de 5 años. Sí, y de hecho, razonando con lo que mencionas y hablando con otros ex testigos, sí que es muy común el problema para socializar una vez que has salido. Relacionado con esa visión, con esa cosmovisión que tiene uno desde pequeño, de que las personas del mundo que no son testigos, son del mundo de Satanás. Y luego, a salir, tu baremo para juzgar la conducta de las personas te lleva a tener problemas para socializar. Claro, Crean eso un es lo que me aislamiento, ¿no? preocupa. Un aislamiento brutal. Y me Puede recuerdo, provocar o podría provocar, o sea, eso es podría el propio provocar. planteamiento. La pregunta lícita, más que no podemos afirmar, porque no hay un procedimiento judicial a estos extremos, pero la pregunta lícita, o una de las preguntas lícitas es, este proceso de socialización o este adoctrinamiento, en principio lícito, que tienen los padres de decir libremente, amparado por la libertad religiosa y de conciencia, de decir que los que no pertenecen a cierto grupo religioso, en este caso los testigos de Jehová, son parte de Satanás, pues en principio la afirmación está amparada dentro de la libertad religiosa y de conciencia, esa afirmación. Pero vuelvo a lo de antes, el cómo se diga, si se repite, el cómo se dice, con qué tono, es decir, eso en un niño puede causar un proceso de déficit de socialización en lo que es el marco español, que no se quiera juntar con otros niños, que pueda tener miedo, que pueda sentir quizá odio hacia otros niños porque son del mundo de Satanás y por lo tanto despreciables. Es decir, esas son preguntas lícitas que yo creo que no nos hemos atrevido en el mundo jurídico a plantear hasta ahora y yo creo que es necesario.
Totalmente, totalmente. Claro, y eso pasa también Ujú, con el tema de, por ejemplo, la homosexualidad, que si quieres hablamos ujú. más adelante, porque es un tema importantísimo en una sociedad tan importante, tan moderna como la española, que fue pionera con el matrimonio, o países pioneros con el matrimonio homosexual, previamente con las uniones de hecho, pero el tema de la homosexualidad es un tema central o importantísimo, porque hay una gran población española o extranjera dentro de España con esa orientación sexual o dentro del grupo LGTBI y que está teniendo problemas o han tenido, o ambas cosas, mejor dicho, problemas dentro de los testigos de Jehová. Y Sí, eso hay que ponerlo sobre la mesa. no, desde la asociación tenemos números entre un 15 y un 20% de los socios, por ejemplo, han sufrido en cierto sentido un intento de conversión de su identidad o cuestiones así. A mí me Claro, y gusta. además la conversión, solo un apunte, intentar o realizar conversiones es administrativamente ilícito. Sí, Sí, a cabe. mí, bueno, hasta a mí se me comparó la homosexualidad con la pedofilia, quiero decir, o la pederastia, de hecho. Pero que hay una Sí, ley que impide ancianos. las terapias de Ujú, conversión, administrativamente hablando, se puede sancionar, se puede denunciar, pero ujú. ojo, porque también esas terapias de conversión, según cómo se realicen, qué se diga, cómo se diga, la intensidad, durante cuánto tiempo, etcétera, pueden llegar a ser terapias que induzcan al odio. ¿Eh? Ujú. Entonces, hay que ir desgranando, ¿no? Caso por caso, sin prejuicio de luego acumular todos para ver cuál ha sido la intención de ciertos grupos, etcétera. De hecho, luego hablaremos, porque tenemos algunas preguntas sobre, digamos, casos prácticos, ¿no? De los testigos, qué herramientas podemos tener, ¿no? ¿Para qué tipo de casos? Antes de ello, bueno, a mí me gustaba mucho el concepto este de alternativas de comportamiento, ¿no? Porque incluso yo cuando, o Exacto. sea, me bauticé, era como solo tenía un botón rojo grande y ya está, no había más opciones. Quiero decir, no estaba ni siquiera mapeado en mi cabeza, digamos, que existían otras posibilidades, otras alternativas de comportamiento, otras o alternativas de elección dentro del mundo, ¿no? Siendo adolescente Claro, o siendo joven aún eso más. es. Ujú. Es decir, cuando alguien siente que no tiene alternativa de comportamiento, cuando en verdad el sistema social, democrático y de derecho le ofrece más, eso ya es para mí es un indicio de una falta de capacidad crítica. Que hay que ver luego si eso es imputable, como decía al principio de la charla, imputable antijurídicamente a un tercero o grupo. Y eso es lo difícil, porque no estamos ante un caso de alguien golpea a otro y vemos una lesión. ¿Eh? Estamos en casos muy parecidos a la violencia psicológica de género habitual, en donde la violencia, que puede ser progresiva, circular, eh, Sutil, ¿no? claro, no deja una huella claramente, incluso puede adoctrinar, es decir, la violencia de género psicológica habitual puede no solo someter, sino hacer que la mujer acepte, comprenda o justifique el maltrato, que es un poco el artículo que publiqué en 2023 en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Por lo tanto, este pequeño paréntesis, discúlpame porque ya me arranco y no paro. No, no, está bien. Yo quería preguntarte, ahora que hablamos de esto, ¿no? Un poco más abstracto sobre leyes y demás, ¿cómo está el Código Penal actual sobre sectas o persecución coercitiva y qué acciones bueno, ya se Bien. llevó, ¿no? Unas firmas por parte de Retune, que la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová es parte de Retune también y estuvo allí. ¿Cómo está esa situación? A ver, la situación no está mal, no está mal, está mucho mejor que hace ciertos años, ¿no? Hay una mayor comprensión por parte de la Policía Nacional, que tiene un grupo específico de lucha y de combates y de investigación de grupos coercitivos o sectas, que ha desarticulado hasta 25, en 25 grupos en los últimos 2 años aproximadamente. Los partidos políticos tienen mayor concienciación respecto a lo que está pasando. Las víctimas, que es lo importante, en mi opinión, las víctimas están empezando a alzar la voz de muchos grupos, no solo de Testigos de Jehová. Por lo tanto, estamos en un momento propicio. Hay un artículo, España fue pionero en 1995 con el mal llamado Código Penal de 1995, porque entró en vigor en 1996, de un artículo pionero a nivel mundial en donde se castiga
asociaciones que mediante la violencia o el control o la alteración de la personalidad, es decir, control o alteración de la personalidad, utilicen estos medios para controlar o alterar la personalidad de sus miembros, ¿no? Es decir, dice el artículo 515.2 que se sancionarán criminalmente a aquellas asociaciones que utilicen medios violentos de alteración o control de la personalidad. Basta con eso. Si no hace falta controlar o alterar la personalidad, sino que basta con el medio, utilizar algo que altere o controle la personalidad. Bien, este artículo nunca se había aplicado hasta que el año pasado, justo en estas fechas, aproximadamente, justamente el 28 de mayo de 2024, gané, gracias a mis clientes, evidentemente, yo gané como letrado, pero gracias a los clientes, víctimas que se esforzaron durante 10 años en sacar a la luz lo que habían pasado, el primer caso que se condenaba en España por ese artículo 515.2 del Código Penal, que se aplicó por primera vez el año pasado, por primera vez. También es cierto que lo conseguimos porque Lama Losel, que fue muy famoso porque popularmente se hizo famoso porque había unas grabaciones en donde él aconsejaba a sus miembros tomar beber o tomar su propio semen, el semen de él, conseguimos que él reconocía los hechos. Es decir, no solo tenemos una condena, una primera condena, sino una condena en donde el propio Lama Losel, un personaje y un delincuente, por sentencia firme, reconoce que alteró y controló la personalidad de las dos víctimas. Es decir, incluso él sale en televisión después de esta condena diciendo, bueno, yo sabía que controlaba y alteraba la personalidad, bueno, que controlaba, pero no sabía que tanto. No sabía que tanto. Pero reconoció, fue condenado y, por lo tanto, ya tenemos una sentencia que permite a muchas víctimas agarrarse a ese artículo, porque no solo ese artículo está vigente desde 1995. Se ha empleado también. Sino que ya se ha aplicado y que el propio autor reconoce que se puede hacer la persuasión coercitiva, control o alteración de la personalidad. Entonces tenemos ya no solo una teoría, no tenemos solo un artículo ahí, sino tenemos también su aplicación jurisprudencial. Pero más allá de eso, que es por lo que se presentaron las firmas, más de 300.000, lo que pasa es que nos faltó 200.000 para lo que se llama iniciativa popular. Cuando se llega a 500.000, el Congreso está obligado a escucharte jurídicamente y plantearlo en el Congreso. ¿Qué sucede? Como no llegamos a 300.000, sí que los partidos políticos no nos escucharon, pero no están obligados a llevarlo al Congreso para debatirlo. Esa es la diferencia. Harían falta 500.000 y se consiguieron 300.000. Claro, pero ojo, que tenemos 300.000 y quién dice que dentro de un año llegamos a 200.000. Efectivamente. Que se puede continuar la campaña y llevarla al Congreso. Exactamente. Entonces, lo que hicimos ahí, en septiembre del año pasado, es plantear pues, estas firmas que lo que vienen a decir es una reforma del Código Penal para que no vuelva a pasar lo que ha pasado durante 30 años, es decir, la aplicación en exclusiva una única vez de ese artículo 515.2 del Código Penal. ¿Y por qué? Porque nadie sabe, en el Código Penal no se explica qué es el control o alteración de la personalidad. Es algo muy abstracto, ¿no? Es algo muy abstracto, exactamente. Entonces, como un cuento se atreve a... Claro, exactamente. Primero porque chirría a los jueces. Como yo no voy a ser el primero que condene por secta destructiva. Claro, en el caso que ganamos el año pasado, se condenó porque el propio autor lo reconoció. Vale. Pero en los demás casos necesitamos algo que los jueces y tribunales, en donde se explique mejor en el Código Penal qué es el control o alteración de la personalidad o qué es la persuasión coercitiva. Cosa que yo hice en la tesis doctoral, pues mejor o peor. También hay otro libro que llevé a México y que incluso se está planteando dos cosas importantes. Uno es, se planteó un proyecto de reforma de la ley de trata de personas en México a nivel nacional, bajo, digamos, este asesoramiento mío de explicar el control de la alteración de la personalidad, en definitiva la persuasión coercitiva. Y ahora, justamente la semana que viene, tengo seguramente una reunión
con una diputada de Baja California, del estado de Baja California, que quiere promulgar una ley en el estado de Baja California, es decir, un estado federal de México. Por lo tanto, vamos en buen camino, porque tanto España quiere explicar mejor qué es esto y México también. Por lo tanto, ya tenemos dos países sin perjuicio de que en Francia, en Bélgica y en Luxemburgo se plasma de forma más detallada. Tampoco muy bien, pero mucho mejor que en España. Genial. Bueno, entonces vemos que está en camino, ¿no? O sea, que ahora mismo sí que hay un artículo que se ha conseguido aplicar, ¿no? Este reciente año, pero que va en camino de mejorar esta Hay que situación, al mejorarlo menos porque en si no, no se España, aplica. ¿no? Si no, no. Se ha aplicado en 30 años una vez, por lo tanto, algo fallaría técnicamente, que es lo que he comentado. Por lo tanto, esa reforma del Código Penal es necesaria para, ojo, no para atacar la libertad religiosa o de conciencia de ningún grupo, ni mucho menos, sino todo lo contrario, para garantizar la libertad religiosa y de conciencia de los miembros del grupo. Totalmente. Sí, no, de hecho, a ver, es bien sabido o sea, cuando hablamos de libertad religiosa hay un libre acceso a la información y uno decide libremente, ¿no? En qué religión quiere estar. ¿Qué ocurre cuando hay ostracismo, cuando hay cuestiones materiales, ¿no? Sociales, de que te puedan A mí me limitar preocupó, y no puedes decidir tu religión, ¿no? claro, a mí O te me preocupó expulsan, en no los te hablan tu juicios, familia. claro, en los juicios, recuerdo que muchos de las personas que se consideran víctimas decían, cosa que incluso hasta me llamó la atención, que no sabían con exactitud todas las normas de cumplimiento que tenían que realizar una vez se bautizasen. Es decir, primero, ya me comentaban que muchos decían que no tenían más alternativa que bautizarse, si no eso podía causar un problema brutal en casa. Brutal en casa. Por muchos motivos que mucha gente de aquí que nos está viendo y conoce. Y dos, ese problema de que no se sabía con exactitud todas las normas de cumplimiento. Y esto es algo que se puso de manifiesto en el grupo, en el juicio de la asociación, y que luego la jueza Chacón, Raquel Chacón, magistralmente, plasmó en la sentencia hablando de un control excesivo sobre los miembros y precisamente la sentencia dice el desconocimiento de las personas que entran en los testigos de Jehová de todas las normas de cumplimiento estrictas que van a tener que realizar durante toda su vida y por lo tanto es unido al control excesivo, venía a decir la jueza Chacón que podría estar vulnerando el orden público, nada más y nada menos, el orden público, que es el pilar central del Estado español, podría estar vulnerando el orden público y destruyendo las familias. Eso dijo la sentencia. Que además es un derecho constitucional, ¿verdad? Exactamente, es un derecho constitucional que el Estado ampare la unidad familiar, o la familia, tanto cultural como sociológicamente, socialmente. Totalmente. Por lo tanto, claro, la jueza Chacón decía, podría estar vulnerado en el artículo 43 de la Constitución española porque el Estado debería estar ayudando e informando, vamos a decirlo así, no lo dice exactamente así la sentencia, pero el Estado tendría que estar ayudando o no permitiendo que haya personas que no estén perfectamente informadas de cuando se meten en los testigos de Jehová. Porque si tú quieres meter, quieres cumplir, como en un monasterio. Un consentimiento informado, ¿no? Un consentimiento informado. Es decir, usted se va a meter, no con ¿Sabes las 80... qué ocurrirá? Bueno, saber el libro del anciano, ¿no? Yo creo que muchos nos hemos sorprendido cuando nos hemos bautizado y luego, que existe un libro del anciano donde hay un conjunto de normas. Claro, pero es que el libro de ancianos es un código. Casi es un código de Da Vinci. Porque el libro de ancianos, cualquiera que lo pueda leer, que está ya fácilmente con acceso, quien quiera, quien tenga el valor, siendo testigo de Jehová, de leerlo, pues es un incumplimiento casi dogmático, ¿no? Casi por decirlo de alguna manera, de fe. Es un incumplimiento porque no deben de leer ese libro. Esto es algo que así se me ha comentado por muchas víctimas, que el testigo de a pie no debe leer el libro de los ancianos. ¿Me lo podéis ratificar? Es correcto, es correcto. Sería casi como apostasía ver esa cosa. O sea, lo ratifico. Sí, sí. Bien, pues bueno, Samuel ha sido anciano muchos años. Exactamente, bueno, que es verdad, que se me ha olvidado que le voy a decir yo a él. Claro. Entonces, si ya el testigo de a pie normal
tiene vetado ese acceso a esa información de que el libro de los A sus ancianos propias normas. Exactamente, porque el libro Organizados y otros libros son libros muy sucintos de las normas de cumplimiento, muy bondadosos respecto a todas las normas de cumplimiento. Casi el libro Organizados casi es un eufemismo, es casi más bien, no sé cómo llamarlo, más que organizado sería cómo estrictamente tienes que comportarte, pero sucintamente respecto al libro Pastoreo, ¿no? El rebaño. ¿Por qué? Porque ese libro en verdad es un código porque se remite a ciertas atalayas constantemente. Entonces, es un libro, digamos, que para completarse necesitas añadir no sé cuántas cientos de atalayas. ¿Y qué sucede? Que es un libro per se incluso difícil de comprender, diría yo, por los propios ancianos. Sí. Cierto. No, digamos, esta es un poco mi conclusión. O sea, si ya me lo ratifica Samuel, pues es un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque tiene ciertas sutilezas o ciertos márgenes en donde al final un anciano sin un conocimiento muy preciso de todas las normas de cumplimiento aboca muchas veces a que el anciano, no digo siempre, el anciano pueda, vamos a decir así, aprovecharse o cometer el error de interpretaciones o aprovecharse. Está muy abierto a la interpretación. Claro. Y eso no le gusta, bueno. No, el hecho es que depende de la mentalidad de cada cuerpo de ancianos o de cada anciano, van a ser, o sea, por eso hay tantos casos. A mí no me hicieron nada haciendo esto mismo que has hecho tú, en el sentido de que unos con mente más cerrada o más adoctrinados van a aplicarlo de una manera y otros de otra. Claro, eso a mí me preocupa porque los comités judiciales, que es lo que más, una de las cosas que más daño hacen a las víctimas, pues hablan mucho precisamente de lo que estabas comentando. Bueno, un segundo, voy a bajar ahora que se me vea, si no me da el sol en la cara. Es decir, hay en el libro de Ancianos, como hay una parte en donde quien quiera utilizarlo de forma muy estricta, los ancianos o un grupo de ancianos pueda utilizarlo de forma demasiado estricta, por eso la sentencia habla de eso, o de forma más benévola. Pero claro, ahí viene el problema. El problema es que al final se somete a alguien, a un comité judicial, que de forma a veces, lo que dicen muchas víctimas, discrecional, es decir, arbitraria, se le impide no solo la libertad religiosa porque se la aparta del grupo, sino también el contacto familiar bajo la pena de los familiares de también ser expulsado, que es una pescadilla que se muerde de la cola y que realmente es uno de los elementos que más me preocupan, ¿no? Esa pescadilla que se muerde de la cola. Es el ostracismo obligatorio, ¿no? Que no solamente es ostracismo, sino que es obligatorio, ¿no? O sea, pueden perder privilegios sociales o incluso ser expulsados personas que tengan en contacto con expulsados. Entonces, ¿hasta qué punto hay una libertad ahí Claro. de acción, de hábito, Claro, ¿no? muchas veces nos centramos en el expulsado, realmente porque es que sufre de forma directa también ese shock con la realidad, muchas veces, y que tarda muchos años y que lleva a trastornos psicológicos, como también dice la sentencia, pero también me preocupa los que quedan dentro. Yo recuerdo ahora mismo, haciendo un paréntesis, una mujer, testigo de Jehová expulsada, y me mandó el audio de la madre llorando, diciéndole, hija mía, llorando, pero llorando a moco tendido, hija mía, no te puedo hablar, lo siento mucho, pero ya sabes que no te puedo hablar. Y yo quisiera, pero la norma es así. Es decir, esa madre, ante sollozos, como lloraba, pues yo no dudo, en este caso, que ella quisiera cumplir una norma de cumplimiento quizá demasiado estricta, ¿no? Pero habrá otros que quieran hablar, los llamados primos, quieran hablar, pero no lo hacen por miedo también a perder a parte de su familia. Por lo tanto, esa es una presión que hay que poner encima de la mesa de las autoridades y de la sociedad, no solo española. Hay que explicar esto bien, porque la presión que puede sentir esa madre puede ser una, pero otro puede sentirlo como una forma de presión injusta o ilícita.
y lo que hablabas del adoctrinamiento desde que eres niño, hay un punto que se escapa muchas veces y es que cuando tú creces enseñándote en cada reunión que la expulsión es una medida de amor, además que el que expulsan es un malhechor, yo lo sé porque lo he vivido en mi propia mentalidad, ¿no? O sea, cuando estás dentro, tu visión de la persona expulsada queda deshumanizada. O sea, no llegas a entender el dolor que puede sufrir, porque entiendes que es, primero, merecedor de ese sufrimiento y segundo, que esa medida es una medida de amor. O sea, no es una medida punitiva, sino que es una norma que le va a ayudar a volver. Por lo tanto, tu visión chantaje, cambia estando dentro a cuando sales fuera y entonces ves lo que realmente sucede. A mí me da la sensación de que algunos ancianos, según el testimonio que me han relatado algunas víctimas y algunos que se pusieron en manifiesto en los juicios, me da la sensación de que algunos ancianos han utilizado la expulsión como una forma de yo-yo. Es decir, sueltas el yo-yo, es decir, una forma para que cuando vuelva, que va a volver en la mayoría de ocasiones, vuelva más, digamos, más tranquilo. Sí. Y porque no ha aprendido a vivir, ¿no? En el mundo, ¿no? O sea, va a volver porque ese hilo existirá, ¿no? Claro. Porque... O sea, la idea que se transmite una vez que has expulsado a alguien es, ¿ves cómo no son felices fuera del pueblo de Jehová? No, claro. Dejas a una persona, le han quitado a toda su familia. Te dejo ahí sola, sin apenas saber socializar y pretendo que salgas indemne y bien de ello. Claro, aquí viene... Va a ser complicado. Es una profecía autocumplida, sí. Hay ese elemento a mí me recuerda, es decir, no es lo mismo, evidentemente, pero en muchos grupos se utiliza ciertas vaticinas, ciertas predicciones por los líderes que son, digamos, predicciones a huevo, es decir, que van a pasar seguro. Como, por ejemplo, en los davidianos, como el líder, David Koresh, estaba cometiendo abusos sexuales de casi decenas de niñas, incluso de menores de 12 años de edad, porque en aquel momento podían tener relaciones sexuales en ese estado, en Texas, a partir de los 14 años de edad. Y luego tenían armas semiautomáticas modificadas. Por lo tanto, en un rancho en donde al final esa información, tarde o temprano, va a salir por algún expulsado, de que tienen esas armas semiautomáticas modificadas y que se estaban cometiendo abusos sexuales, es decir, esa información pues le llevó a decir que iban a ser atacados por el TAP, que era la Agencia de Tabaco y Alcohol y tal de americana, por el FBI y por los Rangers. Pues, evidentemente, si tienes armas... Bueno, ¿a qué voy con esto? A que por ejemplo, los testigos de Jehová cuando dicen, que no es lo mismo, quiero decir, cuando dicen que va a haber catástrofes, pues catástrofes ha habido toda la vida. Por lo tanto, hay un huracán, pero seguro, ahora mismo hay un huracán, seguramente en Florida, lo que ha habido hace poco. Pues, síntoma de fin del mundo, pues siempre va a tener ese mensaje de que se está cumpliendo lo que os dice. Vuelva a lo que decía Samuel. Fíjate, dirán internamente, fíjate cómo sale, es expulsado y fíjate cómo está. ¿Cómo está? Está fatal. Está fatal. Necesita de nosotros. Es un mensaje de amor. Claro, si tú expulsas a cualquier persona de su ámbito social, psicológicamente va a estar mal. Sea la ideología que sea. Exactamente. Claro, y luego hay otro mensaje que ha comentado Samuel muy interesante, y es que, claro, primero, no se dice la causa, evidentemente porque no se puede decir la causa de la expulsión. Pero a mí lo que me preocupa, que es en lo que estamos trabajando a nivel jurídico, es si se puede o no decir o anunciar la expulsión o una medida sancionadora públicamente. A mí eso me preocupa jurídicamente. Yo soy de la opinión jurídica de que no se pueda, o no me parece jurídicamente viable o lícito, en mi opinión jurídica, que se pueda decir que alguien ha sido expulsado de una religión. ¿Por qué? Porque es un dato íntimo. Es un dato íntimo
de, de la vinculación de la religión, de la organización, con la persona estrictamente hablando, que ha sido expulsada o sancionada disciplinariamente. Así, sobre todo en el primer caso, es decir, alguien que no pertenece a una religión porque ha sido expulsado, tiene derecho a que se mantenga la intimidad de que no pertenece jurídicamente a esa religión, pero que quizá quiere seguir practicándola. Es decir, el tema es muy complejo, pero no me parece lícito, o al menos debatible, los anuncios de expulsión dentro de los salones de los testigos de Jehová. Porque además no solo no pueden respetar la intimidad o la libertad religiosa de conciencia individual o colectiva de ese sujeto al objeto de, digamos, su divulgación, sino que además esa medida advierte de manera grotesca, vamos a decirlo así, grotesca, sobre la posibilidad de que el expulsado haya cometido un pecado gravísimo, que es lo que sospechan o tienden a sospechar o a pensar parte de los miembros de la congregación. Pues Carlos, de hecho esto es parte de, bueno, habíamos preparado como una parte de la entrevista que creo que es importante para los socios de la asociación que nos estén viendo, que es qué recursos o qué opciones, qué se puede denunciar, qué no, qué ocurre si me están ancianos llamando, por ejemplo, persiguiéndome, digamos, para hacerme un comité judicial o quieren decir mi nombre en la plataforma. ¿Qué recursos puedo tener? A ver, cada miembro testigo de Jehová que se sienta presionado por algún anciano, primero lo que hay que decir es que la religión, la organización como persona jurídica es garante de vigilar el buen comportamiento de los ancianos, que son las autoridades religiosas, por mucho que se dediquen a una pollería durante 8 horas al día, o usar peluqueros, lo que sea. ¿Por qué? Porque son autoridades religiosas nombradas por la religión. Por lo tanto, la religión, la organización, tiene el deber de vigilar el buen comportamiento no solo religioso, sino legal de los ancianos. Bien. Dicho esto, quien se pueda sentir presionado, yo lo primero que diría que hoy tenemos la fortuna de no estar en la Edad Media y hay muchas formas de recabar pruebas. El mayor problema de estos casos que me llegan al despacho de una manera u otra, y de otros casos vinculados a grupos, digamos, este tipo de grupos debatibles, ¿no?, en la sociedad que yo trabajo, es la falta de pruebas. Por lo tanto, quien quiera, claro, hay veces que uno llega muy tarde y no se pueden recabar todas las pruebas, pero sí que es cierto que otras veces se pueden recabar las pruebas. Vamos por un ejemplo. Alguien que se sienta presionado porque se le está vigilando, se le está persiguiendo, se le está siguiendo por la calle, o los ancianos están recabando datos sobre su intimidad, haciendo que otros testigos de Jehová recaben datos sobre su intimidad, siguiéndoles cuando suben a casa, si va uno de la mano, o preguntando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría constituir alguna forma ilícita de atentado contra el derecho fundamental a la intimidad. Yo aconsejaría en esos casos recabar primero pruebas antes de hacer nada. Es decir, hay WhatsApps, hay llamadas. Es decir, el testigo de Jehová que quiera seguir ejerciendo su libertad religiosa dentro del testigo de Jehová de una forma más cómoda, es decir, no yendo de forma tan excesiva o puntual o exquisita a todas las reuniones y tenga cierto miedo a ser expulsado, pues yo recomendaría pues recabar pruebas y grabar de todas las maneras habidas y por haber cualquier forma de presión. Cualquier forma de presión. Hay que estar al loro, es decir, hay que estar atento, hay medios, hay móviles, y uno, mientras participe en la conversación, puede guardarla y puede capturarla y puede grabarla. No, lo que no se puede hacer es dejar un teléfono móvil en el salón del reino e irse. ¿Por qué? Porque pero si participas, sí que es legal. Si uno participa en la comunicación, en principio no hay problema. En principio no hay problema. No quiero alargarme mucho jurídicamente porque hay ciertos pormenores, ¿no?, que se ha debatido en la jurisprudencia.
Pero, y una vez con las pruebas, evidentemente, advertir a la confesión religiosa del comportamiento quizá excesivo o inicialmente excesivo de los ancianos. Y también a los ancianos en concreto que pudieran estar ejerciendo algún tipo de presión o de intromisión a la intimidad. Y de ahí, consecuentemente, se pudiera estar afectando la libertad religiosa en cómo uno, día a día, esto es muy interesante, porque una cosa es la intimidad, pero a través de la intromisión al libre ejercicio del derecho fundamental a la intimidad, también se puede estar afectando, digamos, en concurso, es decir, colateralmente, al libre ejercicio de la libertad religiosa colectiva. Es decir, la libertad religiosa individual uno lo practica como le da la gana. Eso está claro. Individualmente en tu casa puedes ponerte a rezar en un árbol, no sé, pensar que un árbol es Dios. Pero colectivamente hay unas normas, ¿de acuerdo? Bien, unas normas que colectivamente impone o detalla una organización, en este caso los testigos de Jehová, ¿de acuerdo? Pero quizá, un sujeto puede puntualmente o puede comportarse de una manera no tan exquisita dentro de un margen, ¿de acuerdo? Porque claro, quiero decir, si no crees en Jehová, pues está claro que Que no te puedes llaman ser. para ir cada día a las reuniones y Es decir, demás. que no ejercer la religión tan exquisitamente, o como dice la sentencia, sometiéndose a un control excesivo sobre las normas de cumplimiento de la organización, puede, en algunos casos, ser denunciable en algún ordenamiento, es decir, en orden jurisdiccional, como una intromisión no solo en la intimidad, sino también en el libre ejercicio de la libertad religiosa colectivamente hablando. Es decir, no cumpliendo, no se tiene por qué cumplir de forma exquisita, digamos, todas las órdenes directas de los ancianos, y ese incumplimiento entendido, ya lo resumo, entendido por un anciano como un incumplimiento, podría llevar a que el miembro testigo de Jehová realmente pudiera, digamos, ejercitar su derecho, su denuncia, por no acceder a los deseos o amenazas, o acoso, de alguna sentencia ahí en España, o acoso por parte de los ancianos. Eso es lo que me Totalmente. preocupa. El acoso, lo que muchas víctimas dicen, así ciertamente se relató por algunas en los juicios, es que se sintieron presionadas y acosadas en cómo se tenían que comportar o en cómo llevar su vida íntima. Y eso es denunciable siempre que se tenga pruebas. Para hacer un resumen, entonces, sí, se pueden grabar conversaciones siempre que estemos participando, Siempre. guardar Y el pruebas y WhatsApp. exigir El WhatsApp. Mira, fíjense ustedes, acceso a la ya en intimidad. todos los smartphones, en todos los teléfonos móviles, hay aplicaciones para grabar. Si ustedes se sienten seguros porque les pueden llamar para presionar por alguna cuestión, ustedes tienen que pues, practicar un poco y tener el móvil cuando se les llama y utilizar una aplicación que permita grabar durante la grabación. O si les llaman y se sienten ustedes presionados, pueden decir, deme un segundo que estoy en el baño, señor anciano, fulanito de tal, estoy en el baño, ahora mismo le llamo en un minuto. Y por supuesto, siempre que se mantenga, siempre que se esté presente en la conversación, se puede grabar. Se puede grabar. Y eso es un acto de defensa. Es decir, en mi opinión jurídica, el acto de grabar, inclusive en algunos sitios, y no quiero entrar en detalles, en mi opinión, siempre que se participe y se esté con esa finalidad de grabar, se esté intentando respetar, hacer, digamos, ¿Vale su intimidad o...? probar que se están vulnerando derechos fundamentales, es proporcionado inclusive en ciertos sitios que serían debatibles jurídicamente y jurisprudencialmente. En qué entender a buen entendedor, pocas palabras son bastan. Genial. Luego Hay un supuesto que habíamos mencionado Natán y yo antes, que lo hemos anotado, y es el caso en que, por ejemplo, un matrimonio, uno deja de ser testigo, el otro sigue siendo testigo, tiene un hijo en común, una hija. ¿Hasta qué grado, por ejemplo, yo puedo oponerme a que mi hijo
reciba adoctrinamiento. Por ejemplo, los abuelos que lo lleven a escondidas, que en muchos casos también sucede, que Claro. de buena fe piensan que están haciendo un bien al hijo y contra mi voluntad lo llevan a escondidas al salón del reino. A ver, cuando pasa eso, que es lamentablemente es muy común, es un problema de los más importantes también dentro de los testigos de Jehová, así me lo relata mucha gente, es el problema de que uno deja de pertenecer o es expulsado o uno no lo es y no acaba nunca siéndolo, ¿no? Y eso ha llevado a muchos problemas que finalmente se tienen que resolver, únicamente se pueden resolver delante de un juez o jueza, salvo que una de las dos partes ceda. Pero partiendo de ese presupuesto, hay sentencias en España en donde se prohíbe al miembro testigo de Jehová que el menor de edad acuda a actos litúrgicos. ¿De acuerdo? De esas sentencias que hay en España, y algunas conozco yo, están basadas en medios probatorios que han llegado a demostrar delante de un juez o jueza que no era, digamos, no digo perjudicial, pues no se puede decir eso, sino no era lo más idóneo en la educación y desarrollo psicosocial de un menor. ¿De acuerdo? Es decir, habría que probar eso. claro, y cada caso, sí, tenemos un eje central que es los testigos de Jehová, pero luego tenemos una familia, padre y madre y ciertos menores de edad, ¿no? Uno, dos, lo que sean. Claro, hay que no solo probar, yo no diría que hay que probar un daño o un perjuicio material, pero sí al menos, que es lo que dicen algunas sentencias, o así yo lo entiendo, que no es, digamos, esa liturgia idónea en el desarrollo psicosocial del menor. No tanto por la religión en sí, sino el cómo la madre o padre, vamos a llevarlo ahí, más sutilmente, si me explico, no tanto la religión, sino como el padre o madre está abocando al menor en su desarrollo psicosocial. ¿Por qué? Porque si tú atacas ciertos pilares, los jueces no lo entienden. Vas a entrar en una guerra, en un juicio de atacar la religión. No es una cuestión de atacar a la religión en sí, en un proceso de familia, sino en explicar qué elementos de uno de los padres, en este caso testigo de Jehová, pudiera estar afectando al desarrollo psicosocial del menor por cómo le dice las cosas. Es decir, una cosa es decirle un día, por ejemplo, pues mira, hijo mío, yo soy testigo de Jehová y creemos los testigos de Jehová que las personas que no son testigos de Jehová pertenecen al mundo, al mundo fuera de los testigos de Jehová. Y en ese mundo de los testigos de Jehová está Satanás. Y por lo tanto, Satanás puede influenciar más fácilmente o puede atraer más fácilmente a quien no pertenece al mundo de los testigos de Jehová, es decir, a los mundanos. Fijaros el tono de voz, como lo he explicado. Bien, si hacemos una diferencia y decimos, un padre o madre y dice textualmente, hijo mío, si tienes contacto con personas que no son testigos de Jehová, puedes acabar siendo influenciado por Satanás hasta tal extremo ser condenado en el Armagedón. Y esto se lo repite con un tono más agresivo, que ahora mismo, perdonadme, pero no me sale. Y dos, diariamente, de forma cansina, reiterada, pues al final... Se puede justificar ahí Ahí, eso sí, tienes grabaciones donde o tienes una pericia psicológica en donde el niño lo diga, pues ahí podrías conseguir que un juez no admitiera que uno de los padres llevase actos litúrgicos a un menor de edad. Ojo, no son excesivas o mayoritarias las sentencias en este sentido. ¿Por qué? Porque la prueba, el padre o madre se la tiene que currar. Pero sí que hay, yo sí he visto. Entra en conflicto con el derecho a la libertad religiosa, evidentemente. Claro, exactamente. ¿Qué sucede? Que como no, es una religión tan válida como la Iglesia Católica, pues evidentemente tenemos ahí un choque de que ambos padres tienen derecho a educar a su hijo en la religión que quieran o en la incluso religión que ninguna. quiera. Entonces, claro, el cacao mental, vamos a decirlo así, que puede tener un menor de edad, en donde ambos padres quieren educar a sus hijos religiosamente, ¿qué hace un juez? Intenta, pues, que sopesar que ambas religiones tengan
digamos, su protagonismo en la educación, en el ejercicio de educación de los padres o los La hijos, ¿verdad? opinión del Hasta menor. que pudiera afectar, exactamente, hasta que pudiera afectar a través de periciales en el desarrollo psicosocial de los menores. La opinión del menor también se podría considerar, incluso se podría. La opinión del menor primero se oye a partir de los 10 años. Ujú. Es decir, se le tiene en cuenta a partir de los 10 años. A partir de los 12 años se le escucha, es decir, se le tiene mucho más en cuenta. Es decir, a partir de los 10 se le oye, es decir, que el juez puede tener consideración sobre Ujú. lo que dice el menor, y a partir de los 12 se le tiene mucho más en cuenta su opinión. Es decir, que normalmente a partir de los 12 la opinión del menor suele hacerse caso por el juez, salvo Va. Ujú. ciertas contradicciones, etcétera. Y luego también las periciales son fundamentales, periciales psicológicas y psicosociales de peritos adscritos al juzgado o privadas contratadas por cada padre y madre. Pero claro, ahí viene luego la problemática de que un padre o madre no deja llevarlo a tal psicólogo porque es de ultracatólico o no sé, mil cosas. Hay mucho lío. Queríamos, en el tema este, viendo otros casos también, ¿no? Dentro de los testigos, y también, bueno, tenemos unos 10-15 minutos más, ya llevamos 1 hora y 5. Eh, ¿Qué casos pueden tener mayor recorrido dentro de los testigos de Jehová? Casos que han sido recientes, yo tengo aquí apuntado. También, por supuesto, ¿no? Abusos sexuales o tapamiento de abusos sexuales. Eh, A ver, ¿qué más casos podemos tener que tengan realmente los recorrido casos para saberlo? Ujú. que más recorridos tienen siempre son los que tienen más pruebas. Es que es así. Y el problema es que cuando, por mi experiencia en estos casos, como el testigo de Jehová ha confiado cuando ha estado dentro, además ha confiado excesivamente, vamos a decir que los mundanos somos más desconfiados, ¿no? Vamos a decirlo Es así. algo bueno, es justamente algo. No es bonito, no sé si bueno. Confiar excesivamente no es bueno. Exacto, exacto. O sea, cuando uno utiliza en el léxico la palabra demasiado es, digamos, no está dentro de la virtud, ¿no? Diría Séneca, ¿no? No digo No está que dentro de... es bueno ser siempre, bueno, tener siempre Confiado, sí, crítico, claro, ¿no? Ser confiado. el punto Hay gente crítico. excesivamente confiada y eso no es Ah, bueno. exacto. De hecho, ahí es lo que se llama autopuesta en peligro de la víctima. Es decir, cuando estas víctimas que excesivamente confían. Pero bueno, no vamos a entrar en estos conceptos que son, digamos, muy pomposos, ¿no? Pero complejos. Los casos que se ganan son los que tienen mayor prueba. Por lo tanto, quien quiera ganar un caso tiene que tener pruebas. Pero ojo, no las pruebas que a uno le apetezca. Porque muchas veces vienen clientes al despacho y dicen, yo es que creo que tengo muchas pruebas. Cuando dicen esta frase, cuando dicen que tengo muchas pruebas, normalmente no tienen ninguna. Es algo estadístico. Es algo, sí. Cuando un cliente viene y dice, tengo muchas pruebas, normalmente no las suele tener. ¿Por qué? Porque hay gente que se fanatiza, no digo en estos casos de testigo de Jehová, hablo en general, que se fanatiza en creer que se tiene prueba. No. La prueba la tiene que examinar un abogado. ¿Qué sucede? Que hay, en el tema testigo de Jehová hay un tema muy importante, que muchos testigos de Jehová, primero, no acuden al psicólogo. Segundo, si acuden al psicólogo, hay un corte ahí en el psicólogo, que muchos psicólogos no son expertos, desaniman y desorientan al testigo de Jehová en la capacidad de interponer acciones judiciales. Es decir, le baja mucho los ánimos muchos psicólogos que no saben o que no están formados en estos temas. Y cuando me llegan a mí, pues ya estadísticamente son muy pocos. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, más allá de la prueba, evidentemente hay casos estelares. Hay casos que jurídicamente son inaceptables. Inaceptables. Yo centraría el tema menores de edad, menores de edad, de las presiones que puedan sufrir por los padres, tanto para bautizarse como para realizar ciertos comportamientos, y esto unirlo con el tema del grupo LGTBI, que es un 20%, es un grupo bastante importante dentro de los testigos de Jehová y de cualquier grupo humano, porque más o menos a nivel mundial es eso, un 20%,
aproximadamente, dentro del grupo LGTBI. Me preocupa el tema del odio. Del odio. Sí, quiero decir un matiz jurídico. Odiar jurídicamente está permitido. O sea, se puede odiar. O sea, de hecho, lo normal es que la gente odie. Lo normal es que la gente odie porque somos humanos. O sea, vamos a decirlo así, digamos, de forma pues graciosa, ¿no? Odio al Barcelona. Yo soy del Real Madrid y odio al Barcelona. No me gusta que gane el Barcelona. Hablo mal del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona. Vamos a decirlo así. Y en cierto momento sentir odio, resquemor, rencor. Por lo tanto, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es la difusión del odio que tenga capacidad para crear odio en la población. Y particularmente que se cree odio en personas. Entonces, en el grupo LGTBI, desgraciadamente, esto es algo que puede ser más fácil. Puede ser más fácil que se genere internamente en los testigos de Jehová cierto resquemor. No puedo decir odio porque se me podría malinterpretar como que estoy diciendo que se causaría un delito de odio. No quiero decir eso, sino que ciertas atalayas, ciertos pasajes, ciertos, vamos a decir, pronunciamientos, ¿no?, en la plataforma, ¿no?, o ciertos discursos, haya personas que puedan sentir, de alguna manera, resquemor como ánimo de, como me dijo en su día un testigo de Jehová, y no voy a decir el nombre porque nunca lo digo, pero me decía, cuando iba puerta por puerta y no me abrían la puerta, yo pensaba, decía él, y me contó, ojalá te pudras con el Armagedón. Bueno, yo de Bueno, pequeño también, o sea, yo con 5 o 6 años yo deseaba cada noche, oraba que viniera el fin del mundo. Y yo no quería ver a mis compañeros de clase y yo tan tranquilo que existiría una destrucción sobre ellos. Claro, pero una cosa es que a lo mejor tú lo sientas, vamos a decir, como con un sentimiento. Claro, es que el tema de los sentimientos, el sentimiento de odio es una cosa muy subjetiva, ¿no? El 510 del Código Penal, si no recuerdo mal, lo trata de objetivar, que es un delito. Pero yo no iba tanto al tema del delito de odio, no lo quiero centrar tanto ahí porque es un delito muy complejo, sino más bien, como tú bien has dicho, tú que sentías, o yo si fuéramos un Pero procedimiento causado por judicial, terceros, o sea, yo no, o sea... Claro, pero yo te preguntaría, Natán, ¿tú sentías o llegaste a sentir, digamos, miedo u odio? Porque claro, la palabra miedo normalmente es un elemento, digamos, con una consecuencia del odio. Pero claro, la pregunta es, si tú preguntas, o si preguntamos a un testigo de Jehová, ¿usted cuando era menor de edad o cuando iba a predicar sentía odio por O los cuando mundanos? salió de los testigos también, ¿no? De ¿O sentirse en cuando el salió? mundo que a la vez es satánico, ¿no? ¿O por los Y merece apóstatas? destrucción, ¿no? ¿O por Apóstatas. los apóstatas? Esa pregunta de sentir odio puede ser fundamental, pero normalmente lo que yo me he encontrado en muchos testigos es más la palabra miedo. Miedo al mundano, ¿no? Miedo a... Ser influenciado. Exactamente. Pero claro, el miedo es una consecuencia muchas veces del odio. Pero el odio es una palabra muy fuerte, ¿no? Es una palabra muy fuerte. Y es un sentimiento que había que aclarar, ¿no? Luego hay otro tema que me preocupa mucho, que es el de las mujeres. El de las mujeres que no pueden, según se puso de manifiesto en los juicios, y así lo hicieron varias víctimas, así consideradas por ellas mismas, respecto a ese tránsito en el que se separa del marido, por el motivo que sea, y no pueden, según manifiestan ellas, y lo dijeron en el juicio, no pueden rehacer su vida, puesto que si se enteran los ancianos de que tienen una relación fuera de y antes del divorcio bíblico, no pueden, digamos, pueden ser expulsadas o en algún caso en los juicios así fue manifestado. Ese tema me preocupa. Además, me preocupa mucho más el tema de cómo se trata en algunos casos, así se manifestó también en los juicios, el que el maltrato antes
de ser sentenciado por un juez mundano, como es tratado por algunos ancianos testigos. Es decir, antes de una sentencia firme, según tengo entendido, judicial, de un maltrato severo, digamos, objetivable, una sentencia firme, no se le, a algunos ancianos, según dicen algunas víctimas, no se le da, digamos, una consideración de posibilidad de divorcio bíblico. No, y en ocasiones se les ha recomendado seguir en la misma casa, o sea, hay Y de algunos hecho hay casos. algunos textos, algunas atalayas que fueron, digamos, pues, llevadas a los juicios y así, y a los recursos, y así, digamos, leídas o puestas de manifiesto en los juicios, en donde de alguna manera se animaba, o parece que es que, claro, hay cosas que tienen ciertas sutilezas o son interpretables, pero parecía, y así lo dice la jueza Chacón en la sentencia, que pudiera estar desalentando a las mujeres maltratadas en separarse del maltratador. Por lo tanto, eso me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque es un tema que es bastante difundido, lamentablemente, en nuestra sociedad, no solo española, y eso, unido al ostracismo que puede llevar el que te pillen, primero que tengas que esconderte con tu nuevo novio o pareja. Una vez separada, incluso años. Dos, no solo te tengas que esconder, que ya eso puede causar un trastorno, un cierto temor, sino que además te puedan expulsar, se invada tu intimidad, se te expulse y por lo tanto perder a lo mejor a tus hijos, a los cuales no tienen por qué saber si tú tienes una relación o no. Por lo tanto, eso me preocupa mucho. Y digamos que yo ubicaría estos temas, evidentemente, con el eje central del ostracismo y de los trastornos psicológicos. Y finalmente, lo que me alarmó muchísimo fue el tema de intentos de ideas suicidas, intentos de suicidio y de suicidio. De hecho, es algo que desde la asociación estamos muy preocupados. Tenemos algunos datos internos que hemos ido publicando o pasando a medios, que eso, hablamos de un 40-45% de ideas de suicidio, un 20-30% de intentos y un 15-20% de personas que conocen suicidios. Estamos hablando de algo y sobre una base de 130 personas como mínimo que han respondido ese formulario. Es que ese porcentaje es alarmantemente superior al de la media española y mundial. Alarmantemente superior. Y esto es algo que si hacéis bien el trabajo, que lo vais a hacer, estoy seguro, debéis, o así lo considero yo y seguro que lo hacéis, poner sobre la mesa ante las autoridades españolas, gubernamentales y administrativas, porque es alarmante el porcentaje superior y diferencial respecto al tema. Y además el tema de la salud mental es un tema que ahora ya por fin preocupa públicamente a los gobernantes, cosa que se había descuidado y que lamentablemente luego causa pues muchos problemas en la sociedad. Así que ese tema hay que tratarlo, Sí, pues de hecho la idea original no era empezar a ver datos, ¿no? sobre qué ocurría y este dato fue, bueno, alarmante dentro de la Sí, cuando entramos como junta podíamos tener una idea, pero no teníamos datos ni una visión sobre lo que estaba sucediendo realmente. Y realizar una encuesta interno, ayudado por Rebeca y Pablo, que son psicólogos que colaboran con nosotros, para elaborar un cuestionario nos ha ayudado a tener esa visión de lo que sucede realmente. 130 es una muestra ya muy importante. 130 personas encuestadas, de hecho, en los estudios de alto impacto, en la psicología, de revistas top a nivel científico y que tienen luego impacto en los gobernantes, una muestra de 130 es una muestra ya muy importante para publicarse, es decir, para que llegue, no porque lo diga la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, sino que psicólogos o estudiosos, investigadores sobre el tema, que seguramente ya habréis tenido, digamos, interrelación para que lo trabajen, hagan unos estudios que luego, efectivamente, que esto es lo importante, lleguen de forma seria, de la forma más seria posible, a los gobernantes.
y a las autoridades. Y eso es muy interesante. En eso trabajamos y trabajaremos, sí. Genial que Sí, sí. puedas Ahí van parte contarlo de y... los esfuerzos y recursos de la asociación, que trabajamos en ello, porque todo esto supone gastos, pero que sí, es uno de nuestros objetivos y pilares fundamentales a la hora de poder demostrar estos hechos ante las autoridades. Claro, y es que con casi 500 socios que tenéis, pues al final hay muchas historias que deben salir a la luz. A mí me gusta mucho la campaña que estoy haciendo ahora de Cuenta tu historia, porque anima a nivel individual a salir a dar voz, a darse voz a uno mismo, pero a dar voz a los demás. Y eso es muy importante, porque no solo la asociación da voz, sino que al final yo lo que veo en el mensaje es que cada uno, primero, tiene que ser su propia voz y con su propia voz ayudar a los demás. Entonces eso a mí me gusta mucho porque veo que Sí. va saliendo, aunque sea cuenta gotas, mucha gente. De hecho, me hace pensar, ¿no? Ya entrando en un pequeño debate filosófico, que es a gente que hemos estado silenciados dentro de un colectivo, a pensar en tu yo, en el individuo, en que tú formas parte como individuo, tienes tu propia historia, no eres parte de un colectivo, sino que tu propia historia ejemplifica que hemos sido tapados y por eso somos víctimas. Y además es que lo que también me preocupaba de estos casos es que las personas que se han declarado como víctimas de los testigos de Jehová a nivel mediático, a nivel público, son personas que normalmente llevan muchos años fuera de los testigos de Jehová. ¿Qué me dice eso? Que puede haber un remanente de gente recientemente fuera de los testigos de Jehová muy importante de que no se atreven porque no quieren romper el pequeño lazo que tienen con la familia, que es prácticamente mínimo, y aún están en shock, según me dicen algunas víctimas, y así se puso en los juicios, de que aún están en ese tránsito de shock y de déficit de socialización, por decirlo al principio, y adaptándose nuevamente a la socialización o a una reeducación democrática y de libertades. Y es ese tránsito, el foco, me parece que también estas historias que estáis poniendo en, YouTube, en Instagram y en otras redes sociales me interesan mucho, o les doy mucho valor porque van a llegar tarde o temprano a gente que aún recientemente ha salido de los testigos de Jehová, que es gente que nos interesa mucho. De hecho, está haciendo, ¿no?, un efecto eco y de saber que no están solos y que saber que pueden explicar su historia, ¿no? Que no es única, ¿no? Agradecer públicamente a Soraya, que es la Sí, jefe de toda esta campaña, sin duda es una crack en vicepresidenta de la asociación. el trabajo que está haciendo. Hay que agradecérselo públicamente. Efectivamente, es que eso es lo que se huele, ¿no?, de la campaña, que al final yo siempre he dicho de forma un poco a veces dramática, pero he dicho que la víctima es la primera responsable. Yo no hablo de los testigos de Jehová, hablo de cualquier delito, ¿no? La víctima es la primera responsable de denunciar su delito. Si no denuncia a ella, nadie se va a enterar. Ella, él. La víctima, en todo, cualquier tema, es la primera responsable. Yo entiendo que cuando se es víctima de un delito, entiendo que a uno le cuesta denunciar. Por supuesto que sí. Lo que no se puede hacer es, como por ciertos sectores, ciertos profesionales, desaconsejar la denuncia. Bueno, yo puedo, como jurista, desaconsejar una denuncia porque no hay pruebas. Y lo hago. Pero desaconsejar una denuncia porque te va a afectar psicológicamente o que hay una revictimización, pues mire, lo siento mucho, pero yo no soy del sector. Es decir, lamentablemente un juicio revictimiza en el sentido de Reabre heridas, reabre heridas. reabre heridas. Pero no se puede hacer un juicio sin víctima y sin acusado. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que no todo es una revictimización, digamos, ilegal. Porque se está vendiendo una idea, con esto termino, una idea de que los juicios victimizan o revictimizan de forma injusta o sistemática o sistémica. Y no es cierto. Es decir, evidentemente, no voy a entrar en pormenores, pero hay una ley desde el año 2015, Estatuto de la Víctima, que hace proteger a través de biombos o declarar por videoconferencias y muchas cosas para que no se junte agresor
y víctima se ha mejorado y que hay que seguir mejorando. Pero lo que voy con esto es que evidentemente la salud mental es muy importante y sanarse con psicólogos, psiquiatra, lo que haga falta. Pero no se le olvide usted nunca, víctima, que si usted no denuncia, nadie va a ayudarle a sacar su problema a nivel jurídico. Entonces, lo que yo he notado en el tema Testigo de Jehová es que muchas personas de alguna manera han empezado a alzar la voz y a denunciar de alguna manera, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque hay un cambio, un antes y un después. Es el efecto del Me Too, ¿no? Ese efecto de una sola víctima que es capaz de levantar la voz y hacer que el resto de víctimas lo hagan. Esa es nuestra intención. O sea, que la gente, testigos que nos ven en redes, porque muchos nos ven, personas que acaban de salir también de los testigos de Jehová, pero que no son capaces de alzar la voz, que se ven identificados como en ese movimiento Me Too, ¿no? De ver que no están solos y que pueden denunciar lo que les ha sucedido, que su historia es parecida y similar a la de otras personas que hemos estado ahí dentro y que por lo tanto pueden verse identificados. Por supuesto, yo entiendo que muchos testigos de Jehová no hayan tradicionalmente denunciado porque se han sentido aislados, solos, porque no había redes sociales, pero sí que hay este cambio de paradigma a través de las redes sociales, el caso Royal Commission, el caso español a nivel internacional en el mundo testiguil, ¿no? Que dicen algunos, ¿no? El mundo de testigos y testigos ha sido muy popular y, por tanto, hay que aprovechar la ocasión para que la víctima se sienta, entre comillas, cómoda. Porque, evidentemente, si denuncia, son reabrir heridas, se pasa mal, pero, ojo, si se denuncia, se puede ganar. Esto es importante. Si no se denuncia, nunca se gana. No, está claro. Sí, también puede. Que la denuncia en sí también puede servir en el proceso de sanación. Es verdad que vuelves a un reconocimiento, ¿no? De que un juez puede haber dicho que ha ocurrido esto. Tratar de cerrar ese círculo, ¿no? A ver, estadísticamente, en el caso nuestro, la mayoría de víctimas que fueron al juicio, la mayoría, digo el 99,9, y fueron unas 30 y pico entre un juicio y otro, entre varios juicios, la mayoría salieron reconfortados porque habían cumplido un deber moral propio de contar a un juez, a la justicia, lo que les había pasado. Incluso ellos se sorprendieron de lo bien que lo hicieron. Y en el 99,9. Por lo tanto, incluso personas que llevaban muchos años fuera de los testigos de Jehová. Es decir, y el juicio les reafirmó en su necesidad de alzar la voz. Y eso yo lo noté como algo muy interesante porque se demostraba que el testigo de Jehová necesita alzar la voz. O el testigo de Jehová, da igual, alzar la voz. Pero entiendo perfectamente que no lo hayan hecho tradicionalmente porque no ha habido ayuda. Yo creo que la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, su fin inicial en 2019 era ese y creo que se sigue cumpliendo a pesar de los juicios. Los juicios son un tema aparte muy importante, pero la función fundamental creo que se cumple y por eso yo cuando veo las redes sociales pues quedo muy, muy satisfecho por vuestro trabajo. Así que también, por mi parte, muchas gracias por vuestra labor. Sí, no, yo agradecer, ya que lo has mencionado, lo que hicieron la anterior junta, tanto Enrique como Israel, como Pablo, como todos los que estuvieron ahí desde un principio, hicieron un trabajo excelente. Solo el darle forma a esta entidad, a la asociación, dar ese paso de darle una forma jurídica, una forma oficiosa y oficial para representar a todas las víctimas, es un trabajo excelente, sin duda. Exactamente, y bueno, y lo que os queda. Pues, Carlos, bueno, la última parte de la entrevista es actualidad jurídica. No sé si hay algo que quieras comentar de la actualidad jurídica. Pues, algunas cosas, vamos, a ver, que está muy, muy próximo, puede ser julio o septiembre, que se haga la sentencia de la asociación, la sentencia firme de la audiencia provincial. Se ganó el caso de Enrique Carmona, que inicialmente lo perdimos en un 5%, pues ese 5% que perdimos de Enrique Carmona, luego lo ganamos de forma firme ya en la audiencia provincial, y el caso de Gabriel Pedrero, que habíamos ganado al 100%, en primera instancia al 100%.
pero con dos sentencias claramente contradictorias. La de Enrique Carmona, de la Audiencia Provincial, que ganamos esa parte del 5% que habíamos perdido, en 60 páginas explica por qué se puede decir, quien quiera la puede obtener, porque creo que vosotros lo habéis publicado, ¿no? Sí, sí, La, sí. la sentencia de Enrique Carmona en 60 páginas explica por qué los ciudadanos pueden decir que los testigos de Jehová es una secta destructiva o peligrosa. Vamos, y que causa trastornos psicológicos o puede causar incluso ideas suicidas. Eso lo explica la sentencia en 60 páginas. Y la sentencia de Gabriel, la de segunda instancia, porque la de primera instancia que ganamos tiene otra en 60 páginas explicando el por qué se puede decir que es una secta como libertad de opinión y de información, pues la segunda sentencia de la Audiencia Provincial, a diferencia de Enrique Carmona, que también es de la Audiencia Provincial, dice que esas manifestaciones de Gabriel Pedrero son objetivamente vejatorias. Y ya está, y no explica nada más. Entonces, si ustedes analizan la sentencia de Enrique Carmona, 60 páginas explicando por qué se puede decir secta destructiva, y la otra sentencia en una frase dice que son objetivamente vejatorias y se calla y ya no explica nada más, pues nosotros interpusimos, como no, gracias también a vosotros, hay que decirlo. Y a las donaciones, se hizo una campaña también. A las donaciones y a todo el mundo, se interpuso recurso socios. de casación al Tribunal Supremo porque no es comprensible la sentencia de Enrique Carmona de la Audiencia Provincial en comparación con la que perdimos de Gabriel Pedrero, en donde, en una frase, objetivamente vejatorias, a pesar, dice la sentencia, que esto me hizo mucha gracia, a pesar de la veracidad de la información. Es decir, a pesar de que la información es veraz, que es veraz, voy a poner un ejemplo cualquiera, es veraz que fulanito de tal ha matado a menganito de tal. Bueno, y yo lo digo, oiga, asesino. Hay uno que puede ser un asesino. Oiga, pues ¿cómo lo voy a decir si no? ¿Cómo lo digo para que se me entienda? Es decir, que hay una sentencia muy bien explicada de Enrique Carmona de la Audiencia Provincial y una, pues, no explicada, que no es entendible ni para Gabriel Pedrero, que es mi cliente, ni para mí, ni para cualquier ciudadano. Eso se ha llevado al Tribunal Supremo. Yo creo que deberíamos de ganar. Aquí todo puede pasar. La de la asociación puede salir en julio o en septiembre. Yo creo que tenemos que ganar. No cabe otra opción, en mi opinión. No quiero sorpresas o no espero sorpresas, pero puede pasar. Y luego tenemos el caso de Israel Flores, el expresidente de la asociación, que tenemos la vista previa en octubre y es decir, otra vez volvemos a la guerra. Más testigos, más víctimas, etcétera, etcétera. Que se grabará el juicio. Bueno, así que pues eso es la actualidad jurídica y quién sabe si en el futuro pues haya un grupo de personas que se echen para adelante y expongan de forma uniforme y, digamos, organizada todo lo que les ha pasado. Esa es un poco la idea que lleva barajando también algunas personas de exponer de forma conjunta todos sus, digamos, vulneración de presuntos derechos fundamentales, presunta vulneración de derechos fundamentales y exponerlo de forma conjunta ante las autoridades. Eso ya veremos qué sucede en el futuro. Genial, Carlos. Ha sido brutal, ¿no? Yo creo que hemos aprendido tanto qué recursos tenemos, No, qué va, al situación contrario, para actual. mí un placer, ¿eh? Una clase magistral. No, para nada, para nada, para nada, para nada. Al contrario, yo me siento muy reconfortado en poder explicar o aportar un granito de arena. Y yo con eso me quedo tranquilo y muchas gracias. Así nos vemos en la siguiente. Trasladarte que yo no llevo tanto tiempo en la asociación, pero sí que desde un principio he percibido como que tú eres parte de la asociación. ¿Vale? Por todo, yo creo que, claro, nuestros caminos van unidos, tanto por el tema jurídico como también pues, el trato personal, ¿no? Y yo quiero trasladarte que mi sensación desde que entres que tú formas parte del espíritu de esta asociación, ¿no? Y es de agradecerte todo el trabajo que haces, los consejos que nos das, las colaboraciones y sin duda tantas horas de sueño que te has quitado por nosotros es de agradecer.
Oye, pues también se agradece las gracias, las gracias. Así que nada, pues eso uno con tus palabras también, las de Natán también antes, como no, pues ayudan a seguir trabajando. Siempre pues, podemos cometer errores, pero bueno, que lo hago con toda la buena voluntad y que ojalá pues ganemos no solo jurídicamente, sino también que se consigan cambios, ¿no? Que es un poco también lo que buscamos hacer. Así que nada, muchas gracias y Totalmente. quedo a la espera de cualquier otra, digamos, información que necesitéis de mí. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Muchas gracias. Carlos. Pues nada, agradecer a todos por estar aquí presentes en esta entrevista, donde hemos podido disfrutar de esta clase magistral sobre el derecho penal, la persuasión coercitiva, que va dirigido a nuestros socios, básicamente, pero que bueno, que seguro está en YouTube y por lo tanto cualquier persona podrá acceder o puede haber accedido y acceder a esta entrevista. Y decir a nuestros socios que no tengan ningún miedo de que vamos a seguir luchando por nuestros derechos como víctimas, porque nuestros derechos fundamentales también sean recogidos y reconocidos por nuestro Código Penal y que estamos trabajando continuamente en ello, que no tengan miedo de que seguimos ahí.